Momento de la primera pausa en Identidad Privada. En instantes hablamos de literatura infantil aquí en nuestro programa, el programa de sábado. Claro que sí, quédense allí, no se vayan, que ya regresamos con más Identidad Privada. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. ¿Cómo nos preocupa cuando tenemos que pensar o acompañar a nuestros niños en saber qué leen o qué pueden llegar a leer? Una cuestión que vamos a abordar con el asesoramiento, con la presencia en nuestros estudios de una entendida en la materia. Claro que sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Graciela Vialet. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a hablar con ella de literatura. Ella es escritora, es comunicadora social y también es licenciada en Educación y Maestría en Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil. Así que bueno, para comenzar, Graciela, justamente en esta semana, donde conmemoramos la Semana del Día del Lector, contanos cómo fue tu camino, cómo iniciaste tu camino hacia la literatura infanto-juvenil. Creo que precisamente en ese camino, en el camino del lector, cuando era chica ni siquiera se me ocurría que iba a ser escritora. A mí me encantaban los libros, me encantaba que mi abuelo, que era palestino, y que vivía en Río Primero y que iba todos los sábados a verlos, con mi familia por supuesto, él me contaba cuentos y cuentos, de unos libritos, traía un librito chiquitito así y contaba, y yo siempre estaba fascinada porque decía, ¿cómo de un libro tan chiquito salen tantas lindas historias? En contraposición estaba la escuela, que tenía esos libros aburridos de mi mamá me mima, ¿viste? Esas cosas. Y entonces, claro, esa pasión, ¿no? Mi abuelo era un gran promotor de lectura porque él decía, bueno, me voy a dormir la siesta, voy a dejar estos libros acá, eran por ejemplo los Lo sé todo. Pero esos libros son muy aburridos, o son muy largos, o son para grandes, no son para niñas, así que no, esos no. Yo después te cuento, imagínate que apenas se le dejaba de ver el caminar, ahí iba arriba de esos libros, ¿no? La curiosidad del niño. Yo siempre supe, porque creo que nací con el instinto de leer. Me gustaba leer, pero no solo libros, me gustaban leer las revistas, me gustaba el cine, me gustaba lo que se lee cuando ve uno el comportamiento de los animales, de las plantas, de las cosas, ¿no? Claro, pero es importante lo que decías del abuelo, ¿no? Cómo hace falta hoy en día alguien que ayude a los chicos y les tire libros y les diga que leyen o que les lea libros de inicio, como para ir inclinándolos por esa senda. Cuando trabajamos con la producción acerca de la entrevista, estábamos planteando cómo calificar tu obra y nos resultaba difícil. ¿Cómo la calificarías vos como escritora? Bueno, yo me siento cómoda definiéndola como literatura para niños y para jóvenes. Hay algunos especialistas, críticos, que no les gusta la definición de infantil, que lo ven como peyorativo, como algo menor. A mí no me molesta para nada, porque me parece que la infancia es un estadio de la vida humana tan fundamental. Borges decía que es la patria del hombre, ¿no? Es a donde uno siempre vuelve, realmente es a la infancia, que a mí me halaga, me siento orgullosa de pensar que trabajo en arte para niños, ¿no? Así que yo me hallo muy cómoda pensando en que escribo libros para niños y para jóvenes. Graciela, sabemos que estuviste a cargo del programa Volver a Leer del Ministerio de Educación de Córdoba. Coméntanos cómo fue ese paso por allí, tus logros, los desafíos. Bueno, yo me inicié siendo maestra, como todas las niñas del mundo, por lo menos de mi generación. Yo quería ser maestra porque uno tiene la fantasía que los maestros sientan a los chicos, les obligan a hacer cosas, es el que manda, ¿no? en ese ámbito del aula. Y bueno, fui maestra finalmente
Me tocó estudiar en los años de la dictadura y cuando ejercí la profesión fui a primer grado, fui maestra de primer grado. Y siendo maestra de primer grado, ¿con qué me topé? Nuevamente con los libros, mi mamá me mima y amo a Meme. Yo digo, no, esto es una pesadilla. Y entonces recordé lo que había hecho para mí mi abuelo, cómo la literatura y mi abuelo y la voz de mi abuelo habían calado tan profundamente en mí que yo ansiaba leer y escribir. Y bueno, eso mismo apliqué, ¿no? Y durante mis primeros años como trabajadora de la educación, como docente, trabajé en un instituto de investigaciones pedagógicas. Recién, imagínate, en esos años no se leía Piaget, no se leía, muchos libros estaban prohibidos, Vygotsky ni hablar, porque suena ruso, así que imagínate. Pero claro, yo sabía que los niños no se enamoraban de la lectura diciendo que esa osa asa suceso. Claro. Suceso, asa suceso. No. Para usar la S, no. Entonces, ¿qué hacía? Les leía, porque esto es algo importante que los maestros y los papás y los abuelos deben saber, que uno no solo lee con los ojos ni descodificando, que descodificar es un proceso básico, mínimo, es como saber que eso que está ahí es una bicicleta. Luego, andar en la bicicleta es otra cosa. Es otra cosa, claro. Saber leer y ser lector son dos cosas distintas. Graciela, respecto de lo que hoy rige en las escuelas, que es el contenido de literatura obligatorio, ¿va en contra de esto que estás planteando? ¿La lectura obligatoria? Sí. A ver, es un término feo la palabra obligación, ¿no? Sí. Pero cuando vos te dicen que tenés un carnet de vacunación obligatorio, es obligatorio y te salva la vida. Digo, no todo lo obligatorio está mal. Tenemos como que superar un poco el miedo a la censura, que es otra cosa. Hay cosas que son obligatorias, como no pegarle a una mujer, no a matar, o no, digamos que son prescripciones sociales, culturales, que son positivas. Ahora, si obligar a leer en la escuela es pase al frente, párese, como ¿te acordás cuando éramos chicos, no? Párese al frente contra el pizarrón, respire después de cada punto, no moje, o sea, si eso se entiende por el claro que eso es terrible. Ahora, si hablamos en términos curriculares, bueno, me sale la pedagoga, el currículum es la vida de la escuela. O sea, si en el currículum no está prescripto leer, pues que no habría lectura. Si no estuviera prescripto que hubiera biblioteca en la nueva ley de educación, no habría libros hoy que llegan a las escuelas. En realidad, a mí me gusta más la palabra prescripción. Te está diciendo que si no hay esto, no hay educación. Claro. Entonces, desde ese lugar creo que si nos ubicamos ahí está muy bien que hoy haya. Porque ¿cómo se cerraron esos espacios? Es que hice una investigación de los currículums de Córdoba en el programa Volver a Leer durante todo el siglo XX y es increíble ver cómo fue desapareciendo el espacio de la lectura como disciplina. Claro. Cómo se mezcló con otras disciplinas, no, si se leen todas las materias, no, si total, hasta que no hubo más libros en las escuelas, no, que le vamos a pedir libros si es caro, no. Claro. Entonces no hubo lectores, no hubo prescripción, trajo aparejado, no hay lectura. No hay. Si no hay lectura en la escuela, ¿dónde va a haber? No hay lectura en la sociedad. Justamente que nos decís esto, nos queda muy poco tiempo, pero quiero preguntarte esto. Vos decís que hoy, si no hay lectura en la escuela, ¿dónde? ¿Qué ocurre o qué opinión te merece el tema con la nueva era digital? Las computadoras, las pantallas, ¿para vos se pierde un poco la lectura del libro? Yo creo que aprendemos a leer en distintos formatos y esto lo hemos hecho desde las tablillas primeras de arcilla, desde los jeroglíficos en las pirámides, hasta los rollos de cordero, hasta el libro de papel y hoy en la tablet, ¿no? El hombre va avanzando tecnológicamente. El libro como tal es un objeto tecnológico. El libro cerrado
también decía Borges, es una cosa entre las cosas. Podría ser un vaso, una tapita, una silla, es nada. Un libro, en realidad, lo que vale de un libro es su calidad espiritual, ¿no? Diríamos, como dicen los poetas, es lo que está adentro. El texto lo pone de pie el lector. Entonces, el desafío no es pelear contra los soportes que los hombres hacen, sino de qué manera los textos nos siguen importando. Nos siguen importando. Acudimos a tu poder de síntesis, simplemente para que quede como mensaje los docentes que nos siguen cada jueves aquí por la pantalla de Canal C. ¿Cuáles serían los 3 o 4 textos que les recomendarías a los docentes para que lo tengan en cuenta cuando están frente al aula? Para que le lean a los chicos, sin lugar a dudas, una novela. Lo más importante es que los docentes les tiene que gustar a ellos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que funcionaba perfectamente, y sí, me sigue funcionando, Maruja de Emma Wolf. Un capítulo por día. Entrar con el libro, leerles un capítulo, cerrar, bueno, ahora tenemos otras cosas. Y a los 2 o 3 días los chicos te piden, por favor, que sigas la historia, ¿no? Esa es una forma. Bueno. Otra, la poesía de Edith Vera, por ejemplo, y sigue vigente la poesía de Mariana Walsh. Está bien. Bueno, lo dejamos en 2 nomás, ¿eh? Fue bastante sintética. Muchísimas gracias, Graciela, por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, lo mejor para los docentes y decirles esto, ¿no? Que si la escuela no da de leer, es como una mamá que no da la leche, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Nos vamos a ir a una pausa, Vicky. Sí, después de la charla tan amena que tuvimos con Graciela, vamos a buscar la última pausa, como decía Julia. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa y como siempre, Identidad Privada nos deja muchos temas y muchas cuestiones para reflexionar. Por suerte hemos tenido especialistas de primerísimo nivel que nos ayudan a plantearnos seriamente las cuestiones que hoy nos preocupan como ciudadanos y también como integrantes de la comunidad educativa. Claro que sí, Vicky. Antes de despedirnos, vamos a recordarles a todos los docentes que quieran participar para ganarse las 2 entradas a la gran cena del Día del Maestro. Tienen que compartir el flyer, la promoción, digamos, de esta fiesta que va a estar publicado en la fanpage de SADOP Córdoba Capital. Allí tienen que compartir el flyer, nombrar al Facebook de SADOP y las dos participantes que tengan la mayor cantidad de me gusta van a ser los ganadores de esta cena inolvidable para todos los docentes. Una invitación de SADOP. Amigos, nos despedimos hasta la semana que viene, el jueves 19:30, aquí en la pantalla del C. Muchas gracias.